A ver, cuando pensamos en un delito, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente una acción mala, dañina, y su consecuencia, ¿verdad? Pero, ¿y si en el mundo legal la cosa fuera mucho, mucho más complicada? Resulta que no todo acto que causa un daño es para la ley un crimen. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, a desmenuzar los tres filtros, los tres tests exactos que una conducta tiene que pasar para que alguien pueda ser castigado por ella. Y para que esto quede súper claro, vamos a usar un caso, uno que nos va a acompañar en todo este análisis. Imaginen la escena. Alex empuja a Ben. Ben cae, se golpea la cabeza y lamentablemente muere. Uf, suena bastante claro, ¿no? Parecería que Alex es culpable y punto. Pero aquí es donde empieza lo bueno. La respuesta legal no es tan simple. Depende de un montón de preguntas que van mucho más allá de ese empujón. Así que vamos a desenredar este nudo legal. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la anatomía del delito. Luego, pasaremos por tres pruebas clave. Si está escrito en la ley, si hay alguna justificación y si la persona es realmente responsable. Y al final, claro, veremos qué pasa con Alex. Vamos a ello. ¿Listo? Empecemos por el principio. El sistema penal no es impulsivo. No es que ve una acción y ¡pum!, castigo. Para nada. Es mucho más metódico. Imaginen una especie de carrera de obstáculos legal, un desafío de tres partes. Es un filtro triple, diseñado para asegurar que solo las conductas que realmente son delictivas terminen con una sanción. Y miren, la clave está en el orden. En la mayoría de los sistemas penales, para que una conducta se pueda castigar, tiene que pasar estas tres pruebas en este orden exacto. Primero, tiene que ser típica, después antijurídica y por último, culpable. Lo interesante es que si falla en una, se acaba el juego. El análisis se detiene ahí mismo y legalmente no hay delito. Es como un videojuego. Si no pasas el nivel 1, no llegas al 2. Vamos con la primera prueba, el primer nivel. Se llama tipicidad. Y esto es básicamente la puerta de entrada a todo el derecho penal. La pregunta aquí es súper directa y simple. Lo que pasó, esa acción, ¿está escrita, descrita, casi con punto y coma en alguna ley penal? Esto de la tipicidad es muy estricto. La acción tiene que encajar perfectamente en la descripción de la ley. Piensen en una llave y una cerradura. Si la llave no es la correcta, no abre. Aquí es igual. No existen los casi delitos. O la conducta encaja en la definición legal de, digamos, homicidio o robo, o simplemente no es típica y se acabó. Y bueno, para saber si encaja, hay que ver dos cosas. El análisis se parte en dos. Por un lado está lo objetivo, que es lo que se ve, lo físico. En nuestro caso, Alex empujó a Ben. Fácil, pero por otro lado, y aquí está el meollo del asunto, está lo subjetivo. ¿Qué estaba pensando Alex? ¿Por qué lo empujó? Su intención, su estado mental, eso es lo que realmente va a definir la naturaleza de ese empujón. Y la ley, para entender la mente de Alex, nos da como tres opciones principales. A ver, si Alex sabía lo que hacía y quería que pasara, eso es dolo, o sea, pura intención. Si fue un descuido, imaginen que iba corriendo como loco sin mirar y se lo llevó por delante, eso es culpa o negligencia. Y hay una tercera, medio rara, que es la preterintención. Quería hacerle un daño menor, solo herirlo, pero el resultado fue mucho peor, como la muerte. Ojo, cada una de estas opciones cambia por completo el delito y por supuesto la pena. Bueno, digamos que la acción de Alex pasa el primer filtro. Sí, es típica de homicidio. ¿Listo? Caso cerrado, para nada. Aún no. Ahora viene el segundo filtro, la segunda pregunta. Aunque la acción encaje en la ley, ¿había alguna buena razón para hacerlo? ¿Alguna justificación que la propia ley acepte? Porque, a ver, ¿qué pasa si la escena era distinta? ¿Qué tal si Alex empujó a Ben porque Ben estaba a punto de atacarlo con un cuchillo? Eso lo cambia todo. La acción física, el empujón, es la misma. Pero el contexto legal es completamente diferente. Y aquí está la clave de este segundo filtro, la antijuridicidad. Suena complicado, pero es simple. Un acto es contrario a la ley solo si se hace sin una causa justa. La propia ley reconoce que hay momentos, situaciones muy excepcionales en las que alguien puede hacer algo que parece un delito, como herir a otra persona, pero en realidad está protegido por la ley. ¿Y cuáles son esas causas justas? Pues la más famosa de todas, la legítima defensa. Pero también está el estado de necesidad, o cumplir con un deber. Volviendo a nuestro caso, si Alex empujó a Ben para defenderse de un ataque, su acción, aunque sea típica, ya no sería antijurídica. Y si no es antijurídica, no es un delito. Fin del análisis. El caso se cierra aquí.
Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si el acto de Alex sí es típico y además no tenía ninguna justificación? ¿Ahora sí es culpable? Todavía no. Nos queda un último filtro, y este es quizás el más profundo, el más personal de todos. Se llama culpabilidad. Y ahora la pregunta ya no es sobre lo que se hizo, sino sobre quién lo hizo. La pregunta es, ¿podemos de verdad reprocharle a esta persona lo que hizo? Exacto, la culpabilidad no es sobre el empujón, es sobre Alex. Es como si la ley se pusiera cara a cara con la persona y le dijera, a ver, tú, en ese momento, ¿entendías que lo que hacías estaba mal? ¿Podías haber actuado de otra forma? Y si la respuesta es sí a ambas, entonces sí te lo podemos reprochar. Por eso se le llama un juicio de reproche. Y para que ese reproche sea justo, se tienen que cumplir 3 requisitos. Número 1, que la persona sea imputable, o sea que esté en sus cabales, que mentalmente puede entender las cosas. 2, que supiera, o al menos tuviera la posibilidad de saber, que lo que hacía era ilegal. Y 3, que se le pudiera exigir que actuara diferente. O sea, que no estuviera bajo una amenaza de muerte o una presión tan brutal que, seamos sinceros, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y esta diferencia entre ser imputable o no es crucial. Alguien que no es imputable, piensen en alguien que comete un acto mientras es sonámbulo o durante un brote psicótico grave, no puede ser declarado culpable. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo. En esos casos, la ley no busca castigar. En vez de una pena, se aplica una medida de seguridad, algo más enfocado en el tratamiento y en proteger a la sociedad. Muy bien, ya recorrimos los 3 niveles de este laberinto legal. Ahora sí, volvamos al principio, volvamos con Alex y Ben y apliquemos todo esto para ver, finalmente, cuál podría ser el veredicto. Entonces, a la pregunta del millón, ¿es Alex culpable de un delito? La única respuesta legalmente correcta es depende. Repasemos, ¿la conducta es típica? Sí, empujar a alguien y que muera encaja en la descripción de homicidio. Ahora, ¿es antijurídica? Depende. ¿Fue en defensa propia? Si sí, hasta ahí llegamos, no es delito. Si no, seguimos. Y finalmente, ¿es culpable? Pues depende de nuevo. ¿Estaba Alex en su sano juicio? ¿Actuó libremente? Solo y solo si la respuesta a las 3 preguntas es un rotundo sí, entonces podemos hablar de un delito que merece castigo. Y esa es la gran lección de todo esto. La enorme diferencia que hay entre una tragedia y un crimen, entre algo que simplemente causa daño y algo que el Estado debe castigar, está precisamente en este análisis de 3 pasos. Un solo no en el camino y la cadena se rompe. El proceso penal se detiene. Lo que nos deja pensando en algo, ¿no? Toda esta estructura, tan detallada, tan llena de filtros y excepciones, ¿es la forma más precisa y justa de hacer justicia? ¿Una que de verdad protege a las personas? ¿O es algo que inevitablemente crea complejidades, vericuetos, lo que algunos llamarían vacíos legales? En esa pregunta, bueno, ahí está la tensión que define a casi cualquier sistema de justicia en el mundo.